Bien, bueno, vamos a pasar ahora a estudiar la polaridad de enlace, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos acá una serie de enlaces aislados, no tenemos moléculas completas. Tenemos, por ejemplo, el enlace carbono-cloro, que puede estar en alguna molécula, ¿sí? Pero acá nosotros lo tenemos aislado, ¿sí? Vamos a analizar qué pasa solamente en el enlace carbono-cloro, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando los elementos los átomos que están formando un enlace covalente tienen eh, distinta electronegatividad, podrían llegar a formar lo que se llama un enlace covalente polar. ¿Sí? Cuando la diferencia de electronegatividad es lo suficientemente grande, nosotros vamos a encontrar que uno de los átomos atrae con mayor eficiencia los electrones de ese enlace que se está compartiendo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que predecir, cuando habla de predecir el momento dipolar, se está haciendo referencia a encontrar el sentido de ese vector de momento dipolar químico que el profe les estuvo explicando en la teoría, ¿sí? El vector de momento dipolar químico lo que está mostrando es hacia dónde se desplaza la nube electrónica o cuál de los dos átomos del enlace atrae con mayor eficiencia a los electrones del enlace, ¿sí? O en definitiva a los electrones de la molécula, pero en este caso que estamos analizando, el momento dipolar de enlace es a los electrones solamente del enlace, ¿sí? Nosotros tenemos entonces el enlace carbono-cloro, que acá está representado con una raya, pero está haciendo referencia a lo que nosotros representábamos en la estructura de Lewis, ¿sí? De este modo, a este par de electrones que están compartiendo carbono-cloro, pero como vimos en la teoría, no lo comparten, digamos, 50% y 50%, sino que el elemento más electronegativo, en caso de cumplir con este requisito, con este criterio, el elemento más electronegativo va a atraer hacia sí los electrones del enlace, ¿sí? Formando lo que se llama un enlace covalente polar, y ambos átomos van a formar lo que se llama un dipolo. Un dipolo en física es una configuración de carga donde tenemos una carga positiva y una carga negativa de igual magnitud, pero obviamente de signo contrario, que están unidas por un segmento, ¿sí? Eso es un dipolo. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar? Para saber primero si existe momento dipolar, es decir, si es un enlace covalente polar o covalente no polar, lo que tenemos que hacer es calcular la diferencia de electronegatividad entre los átomos, ¿sí? Lo que nosotros específicamente lo que vamos a calcular es el módulo de la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos del enlace, y si esa diferencia de electronegatividad cae en este intervalo o cae acá, el enlace va a ser covalente polar o covalente no polar. Por ejemplo, vamos, para que se termine de entender, vamos a analizar este enlace. Primero queremos saber si el enlace es covalente polar o covalente no polar, ¿sí? Si es covalente no polar, no hay vector de momento dipolar. Si es covalente polar, sí va a haber. Entonces, vamos a calcular entonces el módulo de la diferencia de electronegatividades, siempre que tengan este símbolo que parece un triángulo, pero en realidad es la letra delta griega mayúscula, tienen que hacer una resta, ¿sí? Una diferencia. La electronegatividad del carbono menos la electronegatividad del cloro, en valor absoluto, ¿sí? Esto va a ser 2,5 menos 3,2. Y esto da el módulo el valor absoluto, sí, de menos 0,7. Entonces, el módulo de la diferencia de electronegatividad es 0,7, ¿sí? No importa el orden en los que ustedes pongan las electronegatividades, porque el hecho de estar calculando el valor absoluto va a hacer que el resultado sea siempre
mayor que 0, ¿sí? Positivo. Entonces, la diferencia de electronegatividad es 0,7 y ustedes vienen a este criterio que nosotros tenemos acá y se fijan dónde cae esta diferencia. Y bueno, 0,7 justamente cae en este intervalo, ¿sí? Porque tenemos que 0,7 es mayor que 0,5 y menor que 1,6. Entonces, el enlace carbono-cloro es un enlace polar. O sea que va a haber vector de momento dipolar químico, ¿sí? ¿Cómo es ese vector de momento dipolar químico? Y va a ir desde el átomo menos electronegativo, perdón, hacia el átomo más electronegativo, ¿sí? En este caso, recordemos, la electronegatividad del carbono era 2,5, la del cloro es 3,2. El vector de momento dipolar químico va a ir en este sentido, ¿sí? Y lo que nosotros estamos diciendo con este vector es que va a haber un diferencial, una densidad de carga negativa sobre el cloro y una densidad de carga positiva sobre el carbono, ¿sí? Como estas cargas, o sea, el exceso de carga negativa acá en valor absoluto es igual al exceso de carga positiva acá, el enlace carbono-cloro determina que esta configuración de cargas es un dipolo, ¿sí? Vamos a analizar algún otro, por ejemplo, en enlace carbono-hidrógeno. La electronegatividad del carbono es 2,5, la del hidrógeno es 2,1. Entonces, la diferencia de electronegatividad va a ser la electronegatividad del carbono menos la electronegatividad del hidrógeno. Y esto va a ser igual a 2,1. Fíjense que me parece que hay un micrófono prendido. 2,5 menos 2,1. Esto da que la diferencia de electronegatividad, el módulo, es 0,4, ¿sí? Y 0,4 cae justo acá. La diferencia si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,4, el enlace es covalente no polar, ¿sí? Entonces, acá nosotros en el enlace carbono-hidrógeno vamos a decir que no hay vector de momento dipolar y que no hay esta distribución asimétrica de carga, ¿sí? Bueno, este mismo análisis tienen que hacerlo ustedes para el resto de los enlaces que les pide en la consigna, ¿sí? El enlace carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, oxígeno-hidrógeno y nitrógeno-hidrógeno, ¿sí?